Acompáñenme al living, ya me está esperando el padre Gumersindo Meiriño, de las tinieblas a la luz. Padre, bienvenido, ¿cómo está? Encantada. Muy bien. Un placer que pueda venir a compartir con nosotros esto que es un hijo más, es un hijo especial. Pues sí, es un fruto de vivencias, de experiencias y sí, hasta cierto punto un hijo. Hay que escribir un libro, plantar Sí. un árbol y bueno, el libro está hecho y ¿El plantar libro? el árbol ya he plantado algunos también. ¿Cuántos libros ya ha escrito en su trayectoria? Y este es uno de los 14. El último está, que es el misterio de los salmos, pero esta es la segunda edición de uno de los que estaba en medio, más o menos, del número. Vamos a recordar, el doctor es doctor en teología, Gumersindo Meiriño, es sacerdote católico, es español, está viviendo actualmente, vive una parte del año en Santo Tomé y hoy tenemos la gran fortuna de que venga a presentar el libro aquí en el Chaco. Es la primera vez que va a estar presentando un libro en el Chaco, ¿no? En el Chaco, sí, lo que es el libro, en el Chaco sí hemos tenido otras actividades, pero la presentación del libro es la primera vez. Hablemos de las tinieblas a la luz. Es un libro de experiencias, es un libro de historias reales, compartidas. Cuénteme usted. Bien, voy a situarlo un poquito. Es un libro que se sitúa en la naturaleza. Entonces se describe el lugar donde hay un encuentro entre dos personas. Margarita, que tiene una serie de conflictos y viene a pedir ayuda a Lucía, que vive en medio de la naturaleza, de árboles, de río, de cantos de pájaros, etc. Eso tiene un simbolismo. En realidad la naturaleza es el templo, el verdadero templo donde Dios se manifiesta. Y ahí está, digamos, la persona que tiene contacto con Dios y que sirve de instrumento y de guía a otra persona que viene de afuera, del mundo, con sus conflictos familiares, con sus conflictos laborales, con sus conflictos de relaciones, y ahí empieza un proceso. El primer proceso es Sí. de la angustia a la paz, y el segundo después de una euforia de las tinieblas a la luz, que es este libro. Cuando nosotros hablamos de tinieblas, hablamos de angustia, hablamos de situaciones que a todos nos toca vivir en todo momento de la vida. Este libro nos permite también darnos cuenta de que nosotros podemos tener otro camino. En realidad el libro muestra una enseñanza de cómo, al encontrarse con las tinieblas, dar alternativas y encontrar caminos distintos que puedan ir a la luz. Bien. Entonces, en concreto, Margarita, que Sí. tiene esos conflictos, ha encontrado como una respuesta, entonces viene eufórica. Entonces Lucía le dice, mira, lo que te está pasando a ti, que vienes eufórica y te crees que ya sabes todo, que ya saliste de la angustia, es lo que le pasó a los que seguían a Jesús, después de la multiplicación de los panes y los peces. Había una gran multitud, Jesús le dio de comer con 5 panes Sí. y unos pocos peces, le dio de comer a aquella multitud. ¿Qué quiso hacer la multitud? Eufórica, en ese momento de un milagro tan grandioso, quiere hacerlo rey. ¿Qué hace Jesús? Se escapa corriendo a la soledad, a la montaña, que no le molesten, para decirles, no, ese no es el camino es otro. Y ahí empieza el diálogo en el que Lucía le va mostrando cuál es el camino de Jesús, de la sabiduría que han seguido miles de personas ante situaciones concretas y que Jesús le muestra a aquellos seguidores que tenían el Evangelio y a los que han venido millones y millones de generaciones posteriores. Gumersindo, nosotros como hijos de Dios somos hechos a imagen y semejanza del Creador, somos reyes. ¿Llegamos a darnos cuenta de esto y cómo incide en nosotros esto? Bueno, ahí está la diferencia y donde uno sale de las tinieblas, cuando uno descubre lo real. Lo real se refiere a rey. El querer hacer a Jesús rey es lo adecuado, porque Jesús se va a manifestar como rey, pero no a través del poder ni a través del camino fácil. Lo fácil es el comer de panes y peces en un milagro sin hacer ningún esfuerzo. Y el poder es, lo que ellos esperaban es que le liberara del pueblo romano, porque el pueblo de Israel estaba bajo el yugo de Roma. Entonces era una liberación política. Y Jesús le dice, yo no soy un liberador político, yo no busco el camino de lo fácil, sino que lo verdadero es encontrarse con lo real. Y lo real te dice cómo tienes que actuar. ¿Cómo? Siendo rey,
rey es dueño de tus decisiones, el rey es el que manda. Cuando uno manda sobre sus sentimientos, sobre sus emociones, sobre la mente y decide el camino que tiene que tomar, entonces se convierte en verdadero rey. Y ahí se ponen algunos ejemplos que son fáciles de entender. El alcohólico tiene un rey, que es el alcohol, hace lo que dice el alcohol y el alcohol le maneja. Cuando uno es rey de sí mismo, uno decide su propio camino y decide hacia dónde tiene que ir. Cuando dejamos que las emociones nos dominen, la ira nos dominen, la angustia nos dominen, nosotros no somos libres de decidir el verdadero camino, sino estamos tomando como reyes a estas sensaciones y emociones. Exactamente, por eso después hay una segunda parte que pasa también en el episodio del Evangelio, que es que cuando Jesús se va, los apóstoles toman la barca y se meten en el lago. ¿Y qué pasa en el lago? Viene la tormenta. La barca empieza a ser zarandeada, parece que se ahogan y entonces aparece Jesús caminando. Sobre las aguas. ¿Qué es el agua de las tormentas? Las emociones, los sentimientos. Cuando nos dejamos llevar de las emociones y de los sentimientos, perdemos la verdadera perspectiva de la vida y estamos en tinieblas, estamos en medio de una tormenta y la barca va hacia cualquier lado guiado por las emociones, los sentimientos, no tiene timón, no tiene dirección. Eso nos lo da el equilibrio. Jesús anda sobre el mar y se equilibra la mar, se equilibran las emociones, los sentimientos y uno sabe hacia dónde va. Ve, tiene luz. El que está en medio de la tormenta, llevado por las emociones, por la ira, por la pereza, por la comodidad, por la vanidad, por miles de cosas, se pierde y está totalmente a oscuras, en medio de la tormenta y zarandeado por todas esas emociones y sentimientos. Esto no quiere decir que las emociones y los sentimientos sean malos, No. es el equilibrarlas y saber decidir por encima de ellas. Y ahí somos verdaderos reyes. Y ahí empieza el poder real y empieza el camino de la luz. Qué maravilla. Hoy vamos a recordar a las 21 horas en el Hotel Covadonga. Los queremos invitar a todos ustedes. Sabemos que todos en la vida tenemos momentos donde nos sentimos en esa barca y donde estamos en medio de las tinieblas. Esta puede ser una oportunidad para empezar a descubrirnos y empezar a vivir el camino de la fe para que encontremos la luz. Bueno, lo único, yo les recuerdo que son vivencias reales. Lo que está ahí, digamos que está escrito sobre la realidad también, cambiando los nombres, cambiando las circunstancias, pero es un hecho real de muchas vivencias que tienen las personas y que a veces vienen y dicen, padre, usted está hablando de mí. Digo, no, yo no estoy hablando de ti. Es una persona real y concreta, pero muchas veces nos sentimos identificados con lo que se habla en el libro. Se lo recomendamos. Hoy 21 horas, están todos invitados, la entrada es libre y gratuita. El disertante principal va a ser el doctor Gumersindo Meiriño, a quien tenemos el honor de recibirlo aquí en nuestra humilde casa. También va a estar María Benetti, su señora, y va a estar mucha gente queriendo compartir y experimentar esto de las tinieblas a la luz. Hoy donde necesitamos luz, todos, y donde todos necesitamos que se nos corra el velo y poder ver lo que es la realidad, ¿no? Entonces imagínense que se nos vaya la luz ahora. No. ¿Qué pasa? Con el calor que hace, las heladeras, pues así está el luz. ser humano cuando no tiene luz, exactamente igual. Hagan un corte de luz hoy en su casa, bájenlos a las 10 de la noche, de 10 a 11, y así está el ser humano cuando no tiene luz en su espíritu y no se descubre como rey. Se siente esclavo, se siente esclavizado por los vicios, las emociones y los sentimientos. Le da después de una hora a la luz y ve que el mundo cambia. Todo es distinto. Me gustaría que le hable a esa cámara que está ahí y a toda la gente que en este momento está viendo el programa, para invitarlos a ver a la presentación del libro, pero también invitarlos a descubrirse y a saber de que hay una vida mejor. Yo solo les digo que la luz que es Dios, que la luz que ilumina y guía los destinos del mundo y también los destinos de cada persona están en tu corazón y Dios vive en tu corazón. Hazle caso a lo más íntimo de tu corazón por encima de sentimientos y emociones pasajeras y encontrarás ese camino que lleva a la luz. Muchas gracias. Muchas A gracias, ustedes. Marcelo. Nos vamos al encuentro de la pausa. En un ratito nos vamos a Salto Encantado. No te vayas, ya regresamos.